voy a ir un ratito. No sé si pudieron ver el material de la sesión anterior. Carlos, Diego, por ahí llegaron a ver algo. Un ratito acá. Ahí vamos. Bueno, por ahí, Carlos, no sé si Diego llegaron a ver algo. Hay algunos temas que vamos a continuar de la sesión anterior, pero por ahí si hay algo que leyeron, si hay algo que no comprendieron, para arrancar con eso, o no miraronlo. Bien, bien, bien. En realidad la sesión, sí, la sesión anterior, la grabación inclusive lo van a ver, se trabajó hasta este punto, ¿no es cierto? Los patrones arquitectónicos. De alguna manera en la sesión anterior lo que se explica son qué es lo que son los sistemas embebidos, qué características tienen, sobre qué plataformas trabajan, ¿no es cierto? Y entonces ahora un poquito comenzamos a ver las características de cómo vamos a diseñar esos software. Si bien a lo mejor nosotros no lo estamos trabajando profundamente sobre esos tipos de sistemas, sobre los sistemas embebidos, puede ser que nos toque en algún momento algunos casos particulares. Existieron ya tesis que trabajaron, por ejemplo, con el tema de ordenación del tema del estacionamiento, ¿no es cierto? Que Dirce, no sé por ahí le conocen, que es la secretaria en este momento, ella trabajó sobre una tesis que es el tema de cómo ordenar el estacionamiento de la universidad en forma automática. Entonces, de la facultad en realidad. Entonces, si miramos un poquito, ahí tenemos algunos casos prácticos que me han bebido, en donde ellos, de alguna manera, con un sensor, lo que hacían es detectar si el estacionamiento estaba ocupado o no, y eso marcaba dentro del software, de alguna manera marcaba dentro del software a ver si se ponía en rojo o en verde, de acuerdo a la disponibilidad, ¿no es cierto? Entonces, es un principio, es una forma de trabajar, como se plantea también en la parte anterior, las placas Arduino nos permiten de alguna manera diseñar ese hardware y ese software como para poder trabajar con sistemas embebidos. Y bueno, en esta parte empezamos a hablar un poquito de lo que vendría a ser los patrones arquitectónicos, de cómo se encaran estos proyectos generalmente y cómo, bueno, como qué características tienen cada uno de ellos, ¿no es cierto? Normalmente se trabajan con los tres patrones: el observar, reaccionar, el control ambiental y segmentación de procesos, y en caso de que se requiera se pueden hacer combinaciones de ellos también, ¿no es cierto?
Bueno, el observar y reaccionar, este patrón se utiliza cuando un conjunto de sensores se monitorizan y se despliegan de manera rutinaria. En el momento en que los sensores indican que sucedió cierto evento, por ejemplo, una llamada entrante en un teléfono celular, el sistema reacciona iniciando un proceso para el manejo de dicho evento. Existen otros, en particular, que son el control ambiental, en donde el sistema incluye sensores que proporcionan información sobre el entorno y los actuadores que pueden cambiar el entorno. En respuesta a los cambios ambientales detectados por el sensor, se envían señales de control a los actuadores del sistema. Y existe un tercer patrón, que vendría a ser la segmentación de procesos, los procesos pipeline, y este patrón se usa para transformar los datos de una representación a otra antes de que puedan procesarse. La transformación se implementa como una secuencia de pasos de procesamiento que pueden realizarse de manera concurrente. Esto permite un procesamiento de datos muy rápido debido a que el núcleo o el procesador separado puede ejecutar cada transformación. Y el tercer caso ya sería para casos un poco más complejos, ¿no es cierto?, en donde se tienen que hacer procesamientos en paralelos y una serie de cosas en donde hablábamos la sesión anterior, en donde sistemas duros, en donde el tiempo es muy crítico a las respuestas que se están dando a los sensores, ¿no es cierto? Bien, y el primer caso que decíamos observar y reaccionar, los sistemas de monitorización son una importante clase de sistemas embebidos de tiempo real. Un sistema de monitorización examina su entorno mediante un conjunto de sensores y por lo general despliega de alguna forma el estado del entorno. Esto podría ser en una pantalla interna, en paneles de instrumentos de propósito especial o en una pantalla remota. Si el sistema detecta cierto evento, estado o sensor excepcional, el sistema de monitorización toma alguna acción. Con frecuencia esto implica emitir una alarma para un llamado de atención de un operador hacia el evento y en ocasiones el sistema puede iniciar alguna otra acción preventiva como desactivar el sistema para protegerlo de daño, ¿cierto? Que son generalmente los casos comunes que nosotros conocemos, que son los sistemas de alarmas, por ejemplo, en donde si alguna puerta se abre, o sea, se activó la alarma y alguna puerta se abre, suena la alarma, ¿no es cierto? O, por ejemplo, llama al sistema de seguridad, o tienen diferentes sensores, que son los sensores de movimiento, por ejemplo, también que dependiendo del tipo de sensor que se activó, activa o no la alarma, ¿no es cierto? Inclusive en estos sistemas de alarma, por ejemplo, si es el sensor principal, la entrada principal, te da a lo mejor un 10, 20 segundos para que desactives la alarma. Caso contrario, si no se desactivó con la clave correcta, empieza a sonar. Entonces son programaciones que se hacen sobre estos dispositivos para que pueda comportarse de esa manera y por eso acá más o menos habla sobre en este cuadro, ustedes pueden observar que habla una pequeña descripción de cómo se comporta este tipo de patrón, para qué caso sería práctico, ¿no es cierto? Se recopila y analizan los valores de entrada en un conjunto de sensores del mismo tipo y dichos valores se despliegan de alguna forma. Si los valores del sensor indican que surgió alguna condición excepcional, entonces se inician las acciones para llamar la atención del operador hacia dicho valor y en ciertos casos realizar acciones en respuesta del valor excepcional, que vendrían a ser las llamadas a la policía o, por ejemplo, el sonar la alarma o activar la batería en caso de que se corte la luz, por ejemplo. Y los estímulos, valores de sensores unidos al sistema. Respuesta, salida a desplegar, activadores de alarma, señales a sistemas que reaccionan. Proceso, observador, análisis, despliegue, alarma, reactor. Y usado en sistemas de monitorización y sistemas de alarma. Fíjense que valores de sensores unidos al sistema son los estímulos y las respuestas y los actuadores que decíamos en un momento dado cuando hablábamos de las respuestas que deben tener el sistema. En el control ambiental, que es el segundo patrón, los sistemas de control pueden usar el patrón control ambiental, que es un patrón de control general que incluye procesos de sensor y actuador. Tal vez el uso más difundido de software embebido
se encuentran los sistemas de control. En dichos sistemas, el software controla la operación del equipo con base en estímulos del entorno del equipo. Por ejemplo, el sistema de frenado antiderrapante en un automóvil monitoriza las ruedas y el sistema de frenos del vehículo. Busca signos de que la rueda derrape y cuando se aplica la presión al freno. Si es el caso, el sistema ajusta la presión del freno para evitar el bloqueo de las ruedas y reducir la probabilidad de deslizamiento. Fíjense que esto es muy importante, que son los sistemas ABS que traen los vehículos, por ejemplo, en donde si se detecta que la rueda sigue bloqueada, o sea, se bloqueó, pero el auto sigue en desplazamiento, entonces el sistema ABS empieza a permitir que la rueda siga girando. ¿Por qué? Porque normalmente un conductor, cuando se encuentra en una situación crítica, aprieta el freno hasta el fondo y no lo suelta, ¿no es cierto? Entonces, el auto lo que hace es, se empieza a deslizar y el freno ya no cumple su función si la rueda no va girando. Entonces, por eso se crean estos sistemas en donde los sensores lo que tienen que detectar es que si la rueda se bloqueó, pero el auto se sigue desplazando, entonces ahí tiene que permitir de alguna manera que la rueda siga girando, ¿no es cierto? Entonces, son sistemas muy importantes y fíjense que tienen que trabajar a una alta velocidad, obviamente, el tiempo es crítico en estos casos también, ¿no es cierto? No puede estar esperando a que se procese una cantidad de información para poder frenar o desbloquear la rueda. En el caso de esto de descripción, el sistema analiza información de un conjunto de sensores que recopilan datos del entorno del sistema. También se puede recopilar más información del estado de los actuadores que se conectan al sistema. Con base a los datos de los sensores y actuadores, se envían señales de control a los actuadores, que en ese momento provocan cambios en el entorno del sistema y pueden desplegarse información de los valores y sensores y el estado de los actuadores. Fíjense que en este caso, a diferencia del anterior, aquí lo que estamos monitorizando también son los actuadores, es decir, por ejemplo, los frenos. Si bien el actuador, o sea que el sensor está detectando que la rueda está bloqueada, entonces el actuador es el freno, ¿no es cierto? Y entonces cuando el sensor detecta que se bloqueó eso, el actuador debe de alguna manera aflojar un poquito más el freno para poder permitir que la rueda gire. Los estímulos, valores de los sensores, unidad del sistema y el estado de los actuadores del sistema. Respuestas, señales de control de actuadores y despliegue de información. Y procesos, monitor de control y despliegue, controlador de actuador y monitor del actuador. Usado en sistemas de control. Bien, y por último, o sea que el siguiente elemento dentro de los patrones, el último de los patrones, segmentación de proceso o el proceso pipeline. Muchos de los sistemas en tiempo real se ocupan de recopilar datos del entorno del sistema, luego los transforman de su representación original a otra representación digital que el sistema puede analizar para procesarlo más fácilmente. El sistema también puede convertir los datos digitales a datos analógicos, que entonces se envían al entorno. Por ejemplo, un software de radio acepta paquetes entrantes de datos digitales que representan la transmisión de radio y lo transforma en una señal sonora que puede escuchar la gente. Es decir, transforma de un dato digital a un analógico. Bien, y en la descripción, la segmentación pipeline de procesos establece los datos que se mueven en secuencia de un extremo de la tubería a otro. Con frecuencia, los procesos están vinculados mediante buffers sincronizados para permitir que los procesos productor y consumidor se ejecuten a diferentes velocidades. Bien, y con respecto también a estos de buffer, ya habíamos visto en la sesión anterior, si ustedes miran un poquito los slides o las grabaciones, van a poder ver que estos buffers se comportan como colas circulares, ¿no es cierto? Entonces, justamente como para guardar la información sin importar de la velocidad en que se transmitan los datos, obviamente para no llenar el buffer en un momento dado,
pero lo importante es que se pueda guardar en una memoria intermedia, cosa que nos permita no saturar o no bloquear o no sobreescribir los datos que se están transmitiendo. La culminación de una segmentación puede desplazarse o almacenar datos de la tubería y puede terminar en un actuador. Estímulos, valores de entrada del entorno o algún otro proceso, respuesta, valor de salida del entorno o un buffer compartido, proceso, productor, buffer, consumidor. Y el sistema en que se usa generalmente en sistema de adquisición de datos o sistema de multimedia. Bien, tengan en cuenta que en los patrones, dentro de los patrones, como habíamos dicho, los tres elementos y este último generalmente se encadenan procesos, pero tiene que ser lo suficientemente rápido encadenar los procesos que muchos de ellos, en el caso de que no dependan necesariamente uno de otro, se puedan realizar en paralelo o por lo menos algunos pasos se puedan realizar en paralelo, ¿no es cierto? Por ende, tienen que estar adecuadamente programado y en un hardware o software, en el caso de que se elija trabajar sobre sistemas operativos específicos, preparado para ello, ¿no es cierto? Bien, otra de las cosas es el análisis de la temporización. Como se estudió en la introducción, la exactitud del sistema en tiempo real depende no solo de la exactitud de las salidas, sino también del tiempo que se producen dichas salidas. Esto significa que una actividad importante en el proceso de desarrollo de software embebido de tiempo real es el análisis de la temporización. Tengan en cuenta acá que por ahí también cuando hablábamos en la sesión anterior, el tema de los diagramas es muy importante, ¿no es cierto? O sea, ¿qué tipo de diagramas vamos a usar en este tipo de software embebido? Que no lo usamos generalmente en los sistemas en línea que generalmente desarrollamos. ¿Sí? Por ejemplo, el diagrama de estado. Un diagrama de estado de los objetos o de los elementos de nuestro diseño, generalmente no nos interesa mucho por los tiempos que no son tan importantes en los sistemas online, ¿no es cierto? Pero en estos casos, cuando hablamos de sistemas embebidos, el tiempo es un factor crítico. Y más atrás, en el tema anterior que habíamos hablado, habíamos clasificado en dos partes, ¿no es cierto? Los que son en donde los sistemas embebidos es demasiado importante y si no se llega a tiempo con la información se considera un error dentro del sistema, mientras que en los sistemas blandos embebidos o de tiempo real son aquellos en donde el tiempo, perfecto, sí es importante, pero no es crítico. ¿Sí? Entonces, en esos casos podríamos clasificar y hacer un análisis de los tiempos en que se calculan o cómo se muestra o cómo se mide los datos. En este caso, en tal análisis se calcula con qué frecuencia debe ejecutarse cada proceso en el sistema para garantizar que todas las entradas se procesen y que todas las respuestas del sistema se produzcan en forma oportuna. Los resultados de análisis de temporización se usan para decidir con qué continuidad deben ejecutarse cada proceso y cómo el sistema operativo de tiempo real debe organizar temporalmente dichos procesos. Muchas veces, bueno, les leo esto y después les doy la siguiente explicación. El análisis de temporización o timing para sistemas de tiempo real es particularmente difícil cuando los sistemas deben hacer frente a una mezcla de estímulos y respuestas periódicas o no periódicas. Puesto que los estímulos no periódicos son impredecibles, usted tendrá que hacer suposiciones acerca de la probabilidad de que dichos estímulos ocurran y por lo tanto de que se requiera un servicio en algún momento en particular. Dichos supuestos pueden ser incorrectos y el rendimiento del sistema después de la entrega podría ser inadecuado. En este punto lo que se analiza un poco es, bueno, perfecto, vamos a suponer el sistema de alarma que hablábamos hace un rato. Cuando desarrollamos el software para ese sistema de alarma tenemos que pensar, bueno, vamos a estar escuchando constantemente ese sensor o ese sensor de alarma o vamos a mandarle periódicamente una señal para que nos dé respuesta en qué condición se encuentra.
Entonces, en esos casos, el timing o el tiempo es muy importante porque si yo le mando cada 5 segundos una señal para ver cuál es el estado de ese sensor, puede ser que durante esos 5 segundos, a los 1 segundo, ya tendría que haberme mandado una señal de que, qué sé yo, se está incendiando o que se está abriendo la puerta o lo que sea. Entonces, el tiempo de respuesta va a ser muy lento. Por eso depende mucho de los sistemas con que estemos trabajando o diseñando. Entonces, ahí en ese caso es lo que habla un poquito del timing, que tendríamos que ver cómo trabajar con respecto a esos tiempos, ¿no es cierto? Y el otro tema es, ¿qué pasa si toditos mis sensores se activan al mismo tiempo? Qué sé yo, porque entraron por diferentes puertas, ventanas al mismo tiempo, o se produjo un incendio y toditos los sensores se activaron. Si no está bien diseñado, puede ser que la respuesta que dé el sistema sea inadecuada por la cantidad de información que le llegó y no pudo procesarla adecuadamente, ¿no es cierto? Entonces, por eso dice, bueno, hay que suponer ciertas circunstancias o ciertas situaciones en donde qué pasa si el sistema, todos los sensores se activan, o el 80% o el 50%, hay que prever ese tipo de situaciones. Sin embargo, conforme las computadoras se vuelven más rápidas, ha sido posible en muchos sistemas diseñar usando solo estímulos periódicos, que era el caso que cada tantos segundos yo le puedo pedir que me diga su estado. Cuando los procesadores son lentos, deben usarse estímulos no periódicos para garantizar que los eventos críticos se procesen antes de sus plazos, pues las demoras en el procesamiento suponen por lo general alguna pérdida al sistema. Cuando se analizan requerimientos de temporización, los sistemas embebidos de tiempo real y se diseñan sistemas para cumplir dichos requerimientos, existen tres factores claves que se deben considerar. Uno es el plazo, que los tiempos en que deben procesarse los estímulos y producir alguna respuesta por parte del sistema. Si el sistema no cumple un plazo, entonces si un sistema de tiempo real duro, que decíamos que era lo que el tiempo era crítico, se trata de una falla del sistema. En un sistema de tiempo real blando, el resultado es un servicio de sistema simplemente degradado, ¿no es cierto? La frecuencia, el número de veces por segundo que debe ejecutarse un proceso para tener seguridad que el sistema o que siempre pueda cumplir los plazos. Y el sistema de ejecución, el tiempo requerido para procesar un estímulo y producir una respuesta. Con frecuencia se deben tomar en cuenta dos tiempos de ejecución: el tiempo de ejecución promedio de un proceso y el tiempo de ejecución del peor escenario para dicho proceso. En un sistema de tiempo real duro, tal vez deba ser una suposición con base en que el tiempo de ejecución del peor escenario para asegurarse de que no venzan los plazos. En los sistemas de tiempo real blando, quizás deba basarse sus cálculos en el sistema de ejecución promedio. Entonces, los dos casos particulares que puedan surgir, tendríamos que tener plazo, frecuencia y tiempo de ejecución para cada uno de los procesos que nosotros queremos trabajar. Y otra de las cosas importantes es el sistema operativo, ¿no es cierto? Bueno, como veremos, el sistema operativo tradicional nos sirve para un sistema embebido porque no es de tiempo real. La plataforma de ejecución para la mayoría de los sistemas de aplicación es un sistema operativo que gestiona recursos compartidos y brinda características tales como un sistema de archivos, gestión de procesos en tiempo de ejecución, etc. Sin embargo, la amplia funcionalidad de un sistema operativo convencional toma gran cantidad y lo vuelve, un ratito, y lo vuelve lenta la ejecución de los programas. Más aún, las características de gestión de procesos del sistema pueden no estar diseñadas para permitir el control de grano fino, se le llama generalmente, para la planeación de procesos. Por estas razones, los sistemas operativos estándar como Linux y Windows no se usan por lo general como plataforma de ejecución para los sistemas de tiempo real, ¿no es cierto? Porque los tiempos, o sea, como dice más arriba, tenemos que tener muy en cuenta que para poder guardar un archivo, para poder mostrar una información, los sistemas operativos utilizan muchos recursos.
y mucha lectura de disco, levantar en memoria, de la memoria, pasar por el procesador y cosas así, ¿no es cierto? Entonces, eso lleva mucho tiempo. Acá, ¿escuchan ahí o no? Hola, ¿escuchan? Bien. Eh, Entonces, teniendo en cuenta los sistemas operativos, no se pueden usar normalmente estos Linux, Windows o los sistemas operativos tradicionales. Normalmente existe una gama de sistemas operativos de tiempo real, se les llama, que se podrían utilizar para estos casos, y hay algunos muy buenos, gratis también, ¿no es cierto? Los sistemas embebidos muy simples pueden implementarse como sistema metal al descubierto. Los sistemas en sí incluyen un arranque y apagado del sistema, gestión de procesos y recursos y planeación de procesos. Sin embargo, más comúnmente, las aplicaciones embebidas se construyen en la parte superior de un sistema operativo de tiempo real, justamente para manejar los recursos adecuadamente, ¿no es cierto? Bien, y un sistema operativo de tiempo real gestiona la asignación de procesos y recursos para un sistema de tiempo real. Inicia, detiene los procesos de modo que los estímulos puedan manejarse y asigna memoria y recursos de procesador. Salvo para los sistemas más simples, generalmente incluyen un reloj de tiempo real que proporciona la información requerida para programar los procesos periódicamente, un manipulador de interrupciones, el cual gestiona peticiones no periódicas, un planificador, que es el responsable de examinar los procesos que pueden ejecutarse y elegir uno de ellos para su ejecución, un gestor de recursos, el cual asigna memoria adecuada para los recursos procesador, y el despachador, que es el responsable de iniciar la ejecución de los procesos. Entonces, tengan en cuenta en esto que cuando son sistemas operativos de tiempo real, la prioridad es demasiado importante. Entonces, se tiene mucho en cuenta todos estos procesos, tanto el manipulador, planificador, gestor y despachador tienen muy en cuenta la prioridad de los procesos. No así, si es cierto, si bien es cierto, el Windows y todos estos sistemas operativos estándares tienen en cuenta ciertas prioridades, pero generalmente le da prioridad a los procesos del sistema operativo. Entonces dejan en segundo plano, o como alternativa, diríamos, los procesos que el usuario está ejecutando. Entonces, al requerir, diríamos, por ejemplo, una de las cosas que tienen la mayoría de los sistemas operativos hoy son el tema de permisos, ¿no es cierto? Entonces, en los sistemas de tiempo real, ese tipo de cosas ya no se incluyen. ¿Por qué? Porque no es multiusuario, o en el caso de que sea, aunque sean multisensores, podríamos nosotros a través de los programas darle una prioridad a ciertos tipos de sensores, y no así en un sistema operativo común no podemos dar ese tipo de asignaciones. Un ratito le voy a habilitar, que no lo encuentro. Bien. Y en resumen, esto es ya de las dos sesiones anteriores. Un sistema de software embebido es parte de un sistema de hardware, software que reacciona a eventos en su entorno. El software se embebe en el hardware, o sea, está dentro aparentemente, tipo una memoria ROM, ¿no es cierto? Y los sistemas embebidos por lo general son sistemas de tiempo real, que es lo que venimos hablando ya desde el principio. Un sistema de tiempo real es un sistema de software que debe responder a eventos en tiempo real. La exactitud del sistema no solo depende de los resultados que produce, sino también del tiempo en que se produce dicho resultado. ¿Sí? Decíamos que el tiempo era un factor crítico, un recurso crítico dentro de los sistemas de tiempo real. Los sistemas de tiempo real se implementan por lo general como un conjunto de procesos de comunicación que reaccionan ante estímulos para producir respuestas. Y los modelos de estados son, que es uno de los diseños que nosotros hacemos generalmente que es muy importante para estos tipos de software,
son una importante representación de diseño para sistemas embebidos de tiempo real. Se usan para mostrar cómo reacciona el sistema a su entorno conforme los eventos de activación cambian el estado del sistema, ¿sí? Entonces nosotros podríamos diagramar los diferentes elementos que vamos a desarrollar, cómo se comunican entre ellos y cuándo cambian el estado. Ese es el famoso diagrama de estado que seguramente ya vieron en ingeniería del software anteriormente, y ese es uno de los diagramas que se utilizan muchísimo en este tipo de software. Existen varios patrones estándar que pueden observarse en diferentes tipos de sistemas embebidos. En ellos incluye un patrón que monitoriza el entorno del sistema para eventos adversos, un patrón para control de actuador y un patrón de procesamiento de datos. Los diseñadores de sistemas de tiempo real tienen que hacer un análisis de temporización que es dirigido por los plazos para procesar los estímulos y responder a ellos. Tienen que decidir con qué frecuencia debe ejecutar cada proceso del sistema y el tiempo de ejecución esperado y del peor escenario para los procesos. Un sistema operativo de tiempo real es responsable de la gestión de los procesos y de los recursos. Siempre incluye un planificador que es el componente responsable de decidir cuál es el proceso que debe programarse para su ejecución. Bien, y hasta ahí va esta unidad, ¿no es cierto? No sé si hay alguna pregunta, algo que quieran consultar, que ya arrancamos básicamente con el ejercicio y que hay cosas acá que si no lo leyeron todavía, van a tener que leer y recapitular un poco todo lo que se estuvo viendo en esta unidad para poder desarrollar este ejercicio. En realidad son varias partecitas. Dentro de esto van a tener, a través de un diagrama de estado, identifique posibles estímulos y respuestas esperadas para un sistema embebido que controle un lavarropa superautomático. Modele la operación del sistema de software embebido para un sistema de correo de voz incluido en una línea telefónica fija, y este debe mostrar el número de mensajes grabados en la pantalla LED y permitir al usuario marcar números telefónicos y escuchar los mensajes grabados. ¿Cierto? El contestador famoso que se le llamaba. Bueno, y después comienzan algunas solicitudes. Se explique por qué un enfoque orientado a objetos para el desarrollo de software puede no ser adecuado para un sistema de tiempo real. Otra de las cosas, muestre cómo podría usarse un patrón de control ambiental como la base del diseño de un sistema para controlar la temperatura de un invernadero. La temperatura debe estar entre 10 y 30 grados Celsius y si cae por debajo de los 10 grados debe encenderse el sistema de calefacción. Si rebasa los 30 debe abrirse automáticamente las ventanas. ¿Sí? Entonces, muy parecido al tema del ABS, ¿no es cierto?, que habíamos dicho. Entonces, mirar un poquito eso y a dar una pequeña explicación de esto. El sistema adquiere información acerca del límite, este es un ejercicio del sistema de protección ferroviaria. Entonces acá tienen una explicación, un enunciado básico de cuál sería ahí en realidad la fecha, este es un slide viejo, pero el ejercicio es el mismo. Tienen las características de cómo se comporta, qué tienen que tener en cuenta, cuál es la velocidad máxima del tren, ¿sí? Tienen que tener en cuenta estos detalles y en base a eso hacer este ejercicio. ¿Sí? Voy a ver si está ya también en la plataforma. Bien, ¿hay alguna preguntita en esto? Sí, ¿no? Sí, ya está en la plataforma, así que es el mismísimo. Bien, ¿no hay ninguna pregunta? Bueno, si no hay preguntas, entonces simplemente les voy a mostrar. Voy a dejar de compartir esto. Bien.
Veo que la profe puso algo. Sí, sí, ya está todo. Ya está todo el ejercicio en la plataforma, así que cuestión de trabajar nomás ya con esto. Y lo que les quería mostrar es el tema del ejercicio, ¿no es cierto? O sea que lo que les quería mostrar es el tema del... Nosotros tenemos un examen pendiente, o sea que tenemos que trabajar sobre un examen, y eso es el 13 de octubre. Entonces, estamos hablando del... Sí, el 13, el martes 13. Y entonces hay una pequeña... Tienen que trabajar sobre, vamos a trabajar sobre un test y ejercicios, ¿no? Y no sé si voy a mostrar nomás esta guía de evaluación, profe. No sé si por ahí estás escuchando. Muestro nomás la guía. Un ratito. Bien, esta es una guía de lo que se va a desarrollar y simplemente para que ustedes tengan en cuenta nomás cómo se va a ir desarrollando, cómo vamos a ir trabajando. Ustedes van a tener un tiempo específico, el examen el 30 de octubre con un tiempo límite de 30 minutos y generalmente es leer detenidamente el cuestionario, encontrará el botón agregar, entregar, ustedes ya manejan la plataforma, o sea, si se les pide un ejercicio, o sea, se les va a pedir ejercicios, entonces simplemente tienen que desarrollar y posteriormente levantar, ¿no es cierto? Hay una parte que es el contestar verdadero o falso, que para eso van a tener 30 minutos. En caso de inconveniente, a través del grupo de WhatsApp, para cualquier inquietud, tienen para trabajar a través del WhatsApp, ¿no es cierto? Y verdadero o falso y ejercicio de aplicaciones de los temas ya desarrollados. Van a tener hasta las 10 de la noche, pero el tema es que el cuestionario en el test tiene su tiempo específico, ¿no es cierto? Ustedes en el momento que abran ya va a tener un tiempo específico. Eh, Ustedes están viendo ahora la parte que dice indicadores de evaluación. Así voy cerrando otras pantallas que no me sirven. Bueno, Ahí especifica, profe, todo lo que es por cada unidad, cada cosa, cada elemento. La unidad uno, pues, la unidad 1 es el que tiene más, un porcentaje un poco más alto de preguntas que va a tener, o sea, va a tener más preguntas en la unidad 1, lo que quiere decir ese 8, ¿verdad? Con respecto a lo que sería la parte teórica. Y en la parte práctica, el problema que vamos a presentar con un diagrama de componente y un diagrama de estado, de tal forma que puedan representar desde la unidad 1, que es la reutilización, los componentes, la parte de la arquitectura orientada a servicios, la parte del sistema distribuido, que sería justamente toda la parte web y compañía, ¿verdad? Cliente-servidor específicamente, y por supuesto la parte de software embebido, por eso tenemos el tema de diagrama de estado. excelente. Y bueno, como ven, ya están incluidas las unidades que estuvimos trabajando. Entonces, es cuestión de que ustedes se pongan las pilas y empiecen a revisar las unidades y practiquen algunos diagramas, ¿no es cierto? No sé si hay alguna pregunta, algo que quieran consultar. Tienen una parte teórica, así que todas estas unidades, si quieren profundizar, están en el libro, están los slides también en la plataforma, están los ejercicios que estuvieron desarrollando. Entonces, y cualquier cosa también estamos en el WhatsApp, cosa de que puedan consultarnos. Bien, ¿alguna preguntita, gente?
¿Se entiende, no se entiende? Paro la grabación entonces. No, porque se va a poner feo.